Bien, comenzamos y comienzo a grabar. Esas clases se van a grabar. Entonces, bien, lo que vamos a ver el día de hoy, ya que lo vimos la clase pasada, el día de ayer, pero ayer tuve un relajo total y no pude grabar. ¿Sí? Entonces, ahora sí, grabo. Bien, el día de hoy vamos a ver el circuito, comenzamos viendo el circuito RLC, paralelo sin fuentes, ¿sí? Y entonces tenemos lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ver el circuito RLC, paralelo, sin fuentes. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a tener acá una resistencia, un inductor y un capacitor, ¿sí? En paralelo, obviamente. Y tenemos un nodo de referencia y un solo nodo V con un voltaje, obviamente, del capacitor V. Y el capacitor tiene un voltaje inicial V sub 0. La capacitancia, el inductor va a tener una condición inicial I sub 0, posiblemente, ¿sí? Y tenemos R, la resistencia, ¿sí? Obviamente, ¿sí? La I sub 0 va en este sentido porque estamos tomando más menos, ¿sí? Convención pasiva de signos. Por lo tanto, vamos a decir con condiciones iniciales que I de 0 es igual a I sub 0, que es igual a 1 entre L, la integral de menos infinito a 0 de V de t dt. Eso es lo que ha tenido el voltaje, a lo cual ha estado sometido el voltaje, y la condición inicial de V sub 0 es igual a V sub 0. Entonces, si nosotros hacemos sumatoria de corrientes en este nodo, vamos a tener que esto es igual a V entre R más 1 entre L, la integral de menos infinito a t de V de t de V de t más C, la primera derivada del voltaje con respecto al tiempo. Esto es igual a 0. Convención pasiva de signos. Entonces, nosotros, si derivamos esto, vamos a tener que la segunda derivada del voltaje con respecto al tiempo más 1 entre RC, la primera derivada del voltaje con respecto al tiempo, más 1 entre LC, la función, el voltaje, es igual a 0. Por lo tanto, si se recuerdan o ya estudiaron, si nosotros suponemos que el voltaje va a tener la forma AE a la ST, nosotros podemos llegar a tener una ecuación característica igual a S cuadrado más 1 entre RC por S más 1 entre LC es igual a 0. ¿Está claro, por favor? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tener, por lo tanto, vamos a tener dos raíces, S1 y 2, que va a ser de la forma menos 1 entre 2 RC más menos la raíz cuadrada de 1 entre 2 RC al cuadrado menos 1 entre LC. Por lo tanto, si decimos ahora alfa es igual a 1 entre 2R por C y omega sub 0 es igual a 1 entre raíz cuadrada de LC. Omega sub 0 no cambia, como lo encontramos, depende del inductor y el capacitor, y ahora alfa va a ser igual a 1 entre 2RC. ¿Sí? Y entonces las raíces nos quedan que S12 es igual a menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa cuadrado menos omega sub 0 cuadrado. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Solo que ahora varía alfa. Y entonces
al igual que en el circuito RLC serie, teníamos 3 casos. Aquí en el RLC paralelo vamos a tener también 3 casos. Sobreamortiguado, 2 raíces reales y diferentes, ¿sí? Sobreamortiguado, dos raíces reales y diferentes. De dt va a ser de la forma a1 e a la s1 de t más a2 e a la s2 de t, ¿sí? Tenemos 2 raíces reales y diferentes. Vamos a tener el caso de que sea, este es cuando alfa es mayor que omega sub 0, críticamente amortiguado, y tenemos la forma a donde alfa es igual a omega sub 0, y tenemos el caso e a la menos alfa t a1 por t más a2, y tenemos el subamortiguado, en donde tenemos que v de t es igual a e a la menos alfa t a1 coseno de omega sub d de t más a2 seno de omega sub d por t. ¿Sí? Y entonces, de esa forma tenemos los 3 casos. ¿Sí? En base a, es para alfa menor que omega sub 0. Está claro. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Bien. Todo bien. Perfecto. Entonces, para un circuito de una resistencia de 1.923 ohm, un inductor y un capacitor, el inductor es de 1 Henry, el capacitor es de 10 milifarad, vamos a tener las condiciones iniciales. El voltaje en el capacitor es igual a 5 volts y la corriente I sub 0, la condición inicial de I sub 0 es igual a 0. ¿Sí? Nos piden encontrar el voltaje, ¿sí? Acá, V de T. Siendo esto mi referencia. ¿Sí? Bien. Sabemos que es un... ¿Está desenfocado o no? No, está bien. Sí, está desenfocado. Permítame. Voy a arreglar la... Entonces, si nosotros tenemos estas condiciones iniciales, nosotros podemos encontrar, vamos a encontrar V de t, ¿sí? Esa es la pregunta, y entonces sabemos que, primero,
debemos de encontrar, es un circuito RLC paralelo y debemos de encontrar cuáles son sus parámetros. Alfa, decimos que es igual a 1 entre 2R por C y omega sub 0 es igual a 1 entre raíz cuadrada de L por C. Esto me va a dar que alfa es igual a 26 y que omega sub 0 es igual a 10. Por lo tanto, esto es un sistema sobre amortiguado y nosotros vamos a tener que S1 es igual a tener menos 2 y S2 es igual a menos 50. ¿Sí? Radianes sobre segundo o radianes sobre segundo, ¿sí? Lo que quiera, o 1 sobre segundo, lo que ustedes, como lo encuentren mejor, pero ya, es 1 sobre segundo. Por lo tanto, tenemos que la forma de la señal es igual a A1 e a la menos 2 de t más A2 e a la menos 50 por t. ¿Sí? Entonces, es aquí a donde nosotros podemos decir que vamos a encontrar nada más A1 y A2. ¿Cómo encontramos A1? ¿Cuál es la primera ecuación? Condiciones iniciales. 5 volts que tenemos como condición inicial es igual a A1 más A2. Esta es nuestra primera ecuación para poder encontrar los coeficientes. Segunda ecuación, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros sabemos que la corriente en el capacitor es igual a C dV de T, convención pasiva de signo. Por lo tanto, la primera derivada del voltaje con respecto al tiempo en un tiempo igual a 0 más es igual a I sub C entre C evaluado en un tiempo igual a 0 más. ¿Sí? Entonces, es aquí a donde nosotros, ¿sí?, podemos tener en un espacio, en un diferencial de tiempo de 0 más a 0, de 0 menos a 0 más, cambiar y las inductancias por una fuente de corriente, en este caso de 0 amperes, y los capacitores por su condición inicial por una fuente de voltaje, en este caso de 5 volts. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente en el capacitor? Para un tiempo 0 más. ¿Cuánto vale la corriente en el capacitor? $2.6. ¿Sí? Perfecto. Es exactamente 5 entre 1.92. ¿Sí? Positivo o negativo. Negativo. Perfecto. Entonces, vamos a tener que la derivada de esto, ¿ya? I sub C entre C al lado de un tiempo igual a 0 más es igual a menos 260, ¿sí?, amperes volts segundo. ¿Sí? Hemos encontrado que la corriente es igual a menos 2.6 entre la capacitancia. ¿Sí? Esto me va a dar 260 volts. Entonces, 260 volts segundo. Por lo tanto, si derivamos esto, la derivada del voltaje con respecto al tiempo, evaluado en un tiempo igual a 0 más, va a ser igual a menos 2 a 1 menos 50 a 2 es igual a menos 260. Está claro. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No hay más. ¿Cuánto llevan hasta acá ganado del problema? 0. Nada. Solo están evaluando. No han encontrado nada y lo único que han hecho es, hasta el momento, es hacer lo de las primeras evaluaciones. No hay nada. ¿Ya? Entonces, sustituyen las dos ecuaciones
simultanean las dos ecuaciones y les va a dar que A1 es igual a 10.625 y A2 es igual a menos 5.625. Por lo tanto, la solución es V de t es igual a tener 10.625 e a la menos 2t menos 5.625 e a la menos 50. Hasta acá es 0 hasta que lo coloque volts. Revisiones comunes en los parciales. Este coeficiente va a acompañar este exponencial. Entonces, encontré los exponenciales, encontré las, sí, pero no lo pusiste, se equivocaron. Entonces, deben de llevar un orden, un perfecto orden, para poder poner bien las exponenciales. Si intercambian los coeficientes, es otra señal, completamente. Es otra señal completamente diferente. ¿Sí? Está claro. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Yo sí tengo una pregunta, Mauricio. Claro, dale. La primera ecuación es simplemente el voltaje volado en el tiempo cero, ¿verdad? Sí. Y la segunda veo que es la derivada del voltaje. Sí. La derivada del voltaje, sí. Ok, solo me queda la duda porque es igual en las dos, entonces si no es el mismo... Se simultanean. Ajá. Pero o sea, yo no entiendo porque una es el voltaje y la segunda es la derivada del voltaje, entonces no sé por qué cómo se pueden igualar las dos. Porque los coeficientes son los mismos. Ah, ok. Las dos ecuaciones tuyas son A1 y A2. No se igualan, se simultanean. Sí, ¿Sí? ok. Entonces, eso es lo que te va a dar. Vos lo que querés encontrar son dos coeficientes. Por lo tanto, vos necesitas la condición inicial de la función y la otra ecuación aparece con la condición inicial de la primera derivada. Si tuvieras una ecuación diferencial de tercer orden, necesitarías tres condiciones. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, a la orden. Estamos claros. Hasta aquí estamos claros. Bien. Esto es muy sencillo, pero necesito que vean algo impresionante, algo muy bonito también. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver. ¿Qué sucede aquí? Nosotros tenemos este valor de resistencia. Y entonces nos vamos a preguntar qué sucede si nosotros variamos esa resistencia. Hay un punto que es exactamente el críticamente amortiguado, valga la redundancia. Hay un punto, hay una frecuencia determinada, hay una condición determinada que te va a dar si está sobreamortiguado o críticamente amortiguado. ¿Qué va a suceder si nosotros aumentamos o disminuimos la resistencia? ¿Qué sucedía en el circuito RLC serie? ¿Ya? Nosotros podíamos variar esa resistencia. Y entonces, el valor de la resistencia que va a ser ese punto de inflexión, ¿sí?, es en el momento que alfa sea igual a omega sub 0. Alfa es igual a 1 entre 2 RC, es igual a 1 entre la raíz cuadrada de L por C. Por lo tanto, la raíz cuadrada de L por C entre 2C me va a dar la resistencia que, si nosotros modificamos esa resistencia, que para este caso esa resistencia es igual a 5 ohms, tenemos un sistema críticamente amortiguado. Entonces,
¿qué va a suceder? Nosotros vamos a tener que, si esta resistencia varía, para este caso está aumentando, aquí teníamos un sistema sobreamortiguado. Si nosotros seguimos bajando esta resistencia, ¿sí?, vamos a tener más separados vamos a tener aún más separados las raíces, ¿sí? Para este caso de 1.923, lo que teníamos era menos 2 y menos 50, ¿sí? Si todavía lo bajamos, les aseguro que se va a acercar una raíz, si una raíz se va a acercar más al origen y en la otra se va a alejar aún más. ¿Qué sucede? ¿A dónde están las raíces? ¿Sí? Cuando alfa es igual a omega sub 0. ¿Sí? ¿A dónde van a estar? ¿Cuánto es 1 entre 2 RC? Es 1 entre 2 RC, ¿cuánto es? Una recomendación. La clase, nos faltan todavía varias. Por favor, apunten. Hagan sus apuntes. Vayan apuntando el problema que vamos resolviendo. No es lo mismo revisarla. No es eso. ¿Cuánto era alfa? ¿Cuánto es? Evalúenlo, por favor, para este caso. Para este, obviamente, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto me va a dar? Evalúenlo. ¿Tienen calculadora a la mano? Es 10. Perfecto, gracias. Por lo tanto, aquí están las raíces. Las dos raíces están en menos 10. ¿Sí? Está claro. Ahí van a ver las dos raíces. En ese punto, entonces, una se va a acercar más lento, una raíz, y la otra se va a acercar más rápido. Obviamente, la que se aleja a ese punto central. ¿Sí? Está claro. ¿Cuánto vale omega sub 0? Entonces, omega sub 0 es igual a 10. Exactamente. Entonces, esto es omega sub 0 y este es el semicírculo con radio omega sub 0. Si nosotros, para un circuito RLC paralelo, ¿sí?, vamos aumentando la resistencia, ¿sí?, seguimos aumentando la resistencia, se va a convertir en un circuito subamortiguado. ¿Cuál va a ser el límite de esto? Cuando la resistencia sea infinita y solamente tengamos la combinación de un inductor y un capacitor. La energía almacenada en el capacitor pasa al inductor, ¿sí?, y luego esa energía vuelve a pasar al capacitor y así está oscilando y tenemos un circuito oscilante y nos vamos a tener un voltaje senoidal puro ante cualquier estímulo. Fantástico. ¿Sí? Fantástico. Entonces, en un circuito RLC serie, si nosotros comenzamos a disminuir la resistencia, podemos pasar de un sistema sobreamortiguado a un sistema subamortiguado. En un circuito RLC paralelo es aumentar la resistencia. Pero no son dogmas, por favor, deben de analizarlos en base a muchas cosas. ¿Sí? Mauricio, Dale, sí. voy a repetir, es que se me cortó el internet, no escuché ese último pedazo. Claro que sí.
tenés estos dos circuitos. ¿En qué momento ese circuito solamente va a ser un resistor, o se va a comportar como un resistor y un capacitor? Perdón, como un inductor y un capacitor. ¿Sí? En el momento en que la resistencia disminuya tanto que se vuelva un cortocircuito, o sea, insignificante. ¿Por qué? Porque en este momento, en un semiciclo, ¿sí? en un tiempo, lo que esté en almacenado el inductor va a pasar al capacitor y luego en el siguiente, lo que esté en el capacitor va a pasar al inductor. Y así estamos jugando, está claro. Al colocarle una resistencia, esa energía se está disipando en esa resistencia en forma de calor, ¿sí? Por eso es que se atenúa. Si no hubiese resistencia, eso nunca se atenuaría y sería una señal pura, un circuito oscilador. Entonces, si nosotros disminuimos la resistencia aquí, estamos pasando a un circuito oscilante. Entonces, estamos pasando a un circuito subamortiguado. Si lo aumentamos, estamos pasando a un circuito, ¿sí?, sobreamortiguado. Acá es lo contrario. Si nosotros aumentamos la resistencia, ¿cuáles son los límites? Cuando lleguemos a infinito, esto se va a comportar como un circuito abierto y tenemos solamente el capacitor e el inductor que están jugando la energía almacenada en uno pasa al otro y así constantemente. Y te crea una señal pura. Eso puede ser deseable o puede ser indeseable, ¿sí? Obviamente, para un sistema de control es indeseable que oscile, porque se destruye, ¿no? Está claro. Se destruiría con el sistema, ¿sí?, que estás controlando. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, eso es lo que dije, ¿no? Entonces, esto es respuesta natural. Ahora bien, si queremos encontrar la respuesta forzada o la respuesta a escalón, que es lo que nos interesa también, ¿sí?, vamos a ver lo siguiente. Nosotros vamos a tener, y esto es lo chivo de esto, voy a pasarme de un solo al problema. ¿Sí? Me voy a pasar de un solo al problema. La explicación nada más es, ya sea que estamos encontrando corrientes o voltajes, además debemos de entender esto. Para un circuito RLC paralelo buscamos voltaje, porque es lo más sencillo, ¿sí?, pero también podemos buscar corrientes. Pero además debemos de tener claro que todo se comporta con las mismas frecuencias, tanto los voltajes y las corrientes en todos los elementos se van a comportar de la misma forma, está claro, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos aquí ahora una función forzante, por lo tanto, ya sea voltaje, va a tener un voltaje forzado más un voltaje natural en el tiempo, o ya sea corriente, va a tener una corriente forzada más una corriente natural en el tiempo. ¿A dónde? Esa corriente natural es la corriente forzada o el voltaje forzado es qué sucede después de mucho tiempo o de bastante tiempo que nosotros hemos tenido esa fuente, escalón, encendida. ¿Sí? Eso es forzado. En el infinito. ¿Cuál es la respuesta? En el infinito. Y la natural es lo que tenemos, que puede ser sobreamortiguado, críticamente amortiguado, subamortiguado. Es decir, nosotros vamos a tener que le cambiamos el caudal a una tubería, ¿sí? Damos el sistema de control, da que cambie de tener un caudal de 0 a tener un caudal de 5, supóngase, ¿sí? Entonces nosotros podemos llegar de una forma sobreamortiguado, críticamente amortiguado, que es más rápido, o de una forma subamortiguado, ¿sí? Va a oscilar y va a llegar. ¿Cuál es la ventaja de tener un subamortiguado? Es más rápido, ¿sí? Va a oscilar, pero va a llegar más rápido. No así el sobreamortiguado, que va a llegar un poco más lento, y el críticamente amortiguado va a llegar rápido, pero nos jugamos el hecho de que nos estamos jugando en el tiempo de reacción, pero también que puede hacerse oscilante y nosotros no lo deseamos, ¿sí? Está claro, ¿sí? Es como que si
se subieran a un ascensor y el ascensor empezara ¿ya? A alcanzar el torque que necesita. Está muy claro. Debe ser muy rápido. Y no oscilar, obviamente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a obtener. Va a alcanzar una respuesta forzada. Ya no va a oscilar o no va a comenzar en la condición inicial y llegar a cero, sino que va a alcanzar. Sí, perdón, hay una pregunta ahí escrita. Perdón. Entonces, va a alcanzar un punto, ¿sí? Hacia donde lo estamos llevando. ¿Sí? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Bien. Tenemos el siguiente. Perdón. Esto es 30 U de menos T. Volts. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos este circuito. Yo no sé por qué siempre me ha tocado. ¿Sí? Entonces, bien, comencemos. Todos, por favor, ojo con esto. Primero, condiciones iniciales. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que entender perfectamente qué va a pasar. Antes de tiempo cero, esto está separado de esto. ¿Sí? Y esta fuente vale 30 volts. Para tiempo mayor que cero, ¿qué va a pasar? Esto está cerrado, se une y esta fuente se apaga, se vuelve un cortocircuito. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, siguiente. Corriente en el... Entonces, encontremos aquello en el cual no va a cambiar de tiempo cero menos a tiempo cero más, que es lo único que no cambia. Corriente en el inductor y voltaje en el capacitor. Por lo tanto, encontremos esta corriente y el voltaje obviamente es V. ¿Sí? ¿Cuánto vale la corriente en el capacitor, la corriente en el inductor para tiempo igual a 0 menos? Corriente en 0 menos, ¿cuánto vale? Eso se ha vuelto un cortocircuito, por lo tanto, la corriente en el inductor, ¿qué valor tiene? Exactamente. 4 amperes. El voltaje en el capacitor en un tiempo 0 menos, ¿cuánto vale? Esto está abierto, ¿sí? Esto se ha convertido en un cortocircuito. ¿Cuánto vale el voltaje en el capacitor? Si esto es un circuito abierto, por lo tanto, el voltaje se divide entre esta y esta.
Son las mismas resistencias, el voltaje es de 30, por lo tanto el voltaje es igual a 15 volts. Esto va a ser igual a tener I de 0 más, y esto es V de 0 más. ¿Sí? Bien, esto se cierra, este interruptor se va a cerrar y esta fuente se apaga, se vuelve un cortocircuito. Por lo tanto, la resistencia equivalente, ¿cuánto vale? Tenemos que este inductor, esta resistencia, este capacitor y esta resistencia están en paralelo. Por lo tanto, es un circuito RLC paralelo. Por lo tanto, esta resistencia está en paralelo con esta. Y tendríamos entonces 10 ohms acá. ¿Está claro? Esa es la resistencia equivalente o la resistencia de Thevenin que ve el inductor y el capacitor. Tenemos entonces un circuito RLC paralelo. ¿Sí? Veamos qué tipo de va a tener. Alfa, lo encontramos. Alfa es igual a 1 entre 2R por C. Y vamos a tener que esto es 6.25. Y omega sub 0 es igual a 1 entre raíz cuadrada de L por C. Y esto va a ser igual a 2.5. Por lo tanto, esto es un circuito RLC paralelo sobre amortiguado. Y entonces tenemos que S1 es igual a menos 11.978 y S2 es igual a menos 0.5218. ¿Está claro? ¿Está claro, por favor? Bien. Si nosotros encontramos y vamos a buscar, entonces V, nosotros vamos a tener, por lo tanto, que V de T es de la forma A1E a la menos 11.978 T más A2E a la menos 0.5218 T. ¿Sí? Eso es lo que nosotros sabemos. Condiciones iniciales. V de 0 vale 15. 15 es igual a A1 más A2. Tengo mi primera ecuación para poder simultanear con la ecuación de la derivada. Y entonces tenemos que la derivada del voltaje con respecto al tiempo en un tiempo igual a 0 más va a ser igual a menos A1 menos 11.978 A1 menos 0.5218 A2. Esto es lo que nosotros tenemos que encontrar. Y entonces nosotros sabemos que la derivada del voltaje con respecto al tiempo en un tiempo igual a 0 más va a ser igual a más I sub C entre C evaluado en un tiempo igual a 0 más. ¿Cómo lo encontramos? Esa corriente la encontramos a través de hacer una fotografía y sustituir esto por una fuente de corriente de 4 amperes, y una fuente de voltaje de 15 volts. ¿Está claro? Por lo tanto, si acá tenemos 4 amperes entrando acá y 4 amperes saliendo por acá, ¿qué corriente tenemos en esta rama? 0. ¿Sí? Por lo tanto,
la única corriente que va a circular por esta fuente es la corriente que está circulando acá. ¿Sí? Está claro, porque para acá la corriente es igual a 0 por sumatoria de corrientes en ese nodo. ¿Sí? Lo que tenemos entonces es 15 entre 10 es 1.5. ¿Qué? Negativo. ¿Por qué negativo? Porque la corriente entra por el terminal negativo del voltaje del capacitor y tenemos aquí convención pasiva de signos. Por lo tanto, esto es igual a menos 1.5 entre la capacitancia. Y esto entre la capacitancia me va a dar, madre mía, ¿cuánto es? No lo tengo aquí, no lo veo. Perdón, borren eso. Borren todo esto, por favor. Faltaba algo más. Discúlpenme, pero aquí lo estoy haciendo como si fuera. Borren eso, por favor. Lo que estamos haciendo, lo siguiente, ya vamos a ver. Ya encontramos que esto es igual a I sub C para tiempo igual a 0 más es igual a menos 1.5 amperes. Bien, eso nos va a hacer. ¿Cuál fue mi error? ¿Qué sucede? Veamos, es fantástico que además se quede grabado. ¿Por qué? ¿Cuál fue mi error? ¿Qué me faltó aquí? En la primera ecuación, ¿qué me faltó? Vamos. Estamos diciendo que V de t es igual, ¿sí? V de t, estamos encontrando esto, V de t va a ser igual a ¿qué? Vamos. Esto es un inductor y esto es el capacitor. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual V de t? Vamos. A voltaje forzado más A1 E a la menos 11.978 T más A2 E a la menos 0.5218 T. Está claro. Está claro. Me faltó este. ¿Cuál es mi voltaje forzado? ¿Cuánto vale el voltaje en el capacitor en el infinito? ¿Cuánto vale? Esto en el infinito, este se va a convertir en un cortocircuito y este se vuelve, la resistencia no se vuelve nada y esto se vuelve un circuito abierto. ¿Cuánto es el voltaje forzado en el capacitor? 0 volts. Por lo tanto, V de t es igual a A1 E a la menos 11.978 T más A2 E a la menos 0.5218 T. Por lo tanto, la condición inicial aquí se cumple, pero nos habíamos olvidado de esto, ¿no? Teníamos que 15 es igual a A1 más A2. Mi primera ecuación. ¿Sí? Ahora, segunda ecuación, I sub C es igual a C de V de t. Por lo tanto, en tiempo igual a 0, tenemos que I sub C en tiempo igual a 0 más es igual a menos 1.5 amperes. Por lo tanto, la derivada, esto lo hacemos, la derivada de ese voltaje es igual a menos 11.978 A1 menos 0.5218 A2 es igual a menos 1.5 entre la capacitancia que era. ¿Cuánto es la capacitancia? Es igual a 8 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto me da esto, por favor? ¿Cuánto me da esto? 15 entre 8 por 10 a la menos 3.
Hola. Menos 187.5. ¿Cuánto me da el simultanear? ¿Cuánto me da A1 y cuánto me da A sub 2? Bueno, lo calculan, ¿no? Ya están las dos ecuaciones, la calculan. Ahora bien, esto no es lo que está en el libro, ¿sí? Esto estoy exactamente diciendo, estoy encontrando el voltaje en el capacitor directamente, ¿no? Lo que nosotros tenemos acá, si queremos ahora encontrar 4 amperes, ¿sí? Las condiciones iniciales. Teníamos que la condición inicial era del voltaje en el capacitor 0 menos es igual a 15 volts y la condición inicial de la corriente es igual a 4 amperes, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos encontrar ahora la corriente en el inductor, ¿qué va a tener? ¿Cómo va a ser la forma de la señal de la corriente en el inductor? La corriente en el inductor es de la forma corriente forzada más A1 e a la menos 11.98 97.8 T más A2 e a la menos 0.5218 T. Va a tener la misma forma, ¿sí?, de onda, solo que ahora va a tener otros coeficientes. Todo se reduce a encontrar ahora esos coeficientes. ¿Cómo los encontramos? ¿Cuánto vale la corriente forzada? La corriente forzada aquí, en el inductor, para infinito, ¿cuánto vale? En el infinito, ¿cuánto vale? Cuando esto se ha convertido en un cortocircuito y esto se ha vuelto un circuito abierto, ¿cuánto vale la corriente? La corriente forzada es igual a 4 amperes, ¿sí? Por lo tanto, I de T es de la forma 4 más A1 e a la menos 11.978 T más A2 e a la menos 0.5218 T. Condición inicial 4, ya lo vimos. 4 es igual a 4 más esto, por lo tanto el 4 pasa restando y te va a quedar en tiempo 0. Esto es igual a 1 más A2 es igual a 0. De donde tenemos que A1 es igual a menos A2. ¿Sí? Siguiente condición inicial. Nosotros sabemos que el voltaje en el inductor es igual a L de I de T. Por lo tanto, la derivada de la corriente con respecto al tiempo en un tiempo igual a 0 más es igual al voltaje en el inductor entre la inductancia para un tiempo igual a 0 más. Nuevamente, pues ya lo teníamos hecho, esto es una fuente de corriente de 4 amperes para encontrar las condiciones iniciales, y esto es una fuente de voltaje de 15 volts. ¿Cuál es el voltaje en el inductor para un tiempo 0 más? ¿Cuánto vale el voltaje en el inductor para un tiempo igual a 0 más? Está en paralelo exactamente.
15. Esto, por lo tanto, más 15, porque la corriente va para abajo, el voltaje. Esto es más menos, y entonces tendríamos 15 entre la inductancia, que es, ¿cuánto es? La inductancia es igual a 20. Esto es igual a 4, por favor. Esto es igual a 0.75. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada de la corriente con respecto al tiempo, en un tiempo igual a 0 más, es igual a más 0.75, que es ahora este 4, la corriente forzada, la derivada es 0, ¿sí? Y te quedaría menos 11.978 a 1 menos 0.5218 a 2. Y esta es mi segunda ecuación. Primera y segunda ecuación. Si lo simultanean, van a llegar a tener que la forma de la señal van a llegar a tener que A1 es igual a menos 0.06655 y A2 es igual a más 0.0655. Por lo tanto, esto es un 6. Por lo tanto, la forma de I de T es 4 más 0.0655 e a la menos 0.5218 t menos 11.90 menos 0.0655 e a la menos 11.978 t amper. Es decir, la corriente sí tiene una función forzante y una respuesta natural. Está claro. ¿Cuánto vale el voltaje en el capacitor? En el inductor. En la segunda ecuación, no. En la segunda ecuación, ¿por qué? Porque estamos sacando la derivada. La derivada de esta constante es 0. ¿Sí? Está derivando eso. Derivamos la expresión. Toda la expresión. Al derivar toda esta expresión, esto que es una constante me da 0.